Ya. Entonces dice, el espíritu de verdad, el ruach de verdad. Ya. ¿Qué significa el ruach de verdad? El ruach de verdad. ¿Quién es la verdad? El mismo Juan capítulo 17, verso 17. Padre, santifíquelos en su verdad, su Torá es la verdad. O sea que el espíritu de verdad es la que salió de la boca de nuestro Padre poderosamente, que son la revelación de los mandamientos que allá fueron entregados, ¿no es cierto?, en el monte, que es la vida. Por eso nuestro Meles dijo, mis palabras son la vida del espíritu. Pusieron atención, nuestro Meles dijo, mis palabras, lo que sale de mi boca, es la vida del espíritu. La vida de la Torá. La vida de los mandamientos. Entonces era necesario recibir al Ruach, porque el Ruach era el espíritu del mandamiento, la vida, la consistencia, el poder, ahí estaba. Por eso habla, ¿no es cierto?, que la letra así nomás, sin el Ruach, está muerta. ¿En qué sentido? Es letra. Entonces, él está diciendo aquí, yo rogaré a mi Padre y enviará, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo. ¿Quién es ese? El Espíritu de verdad. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué iba a enseñar? Todo lo concerniente a la voluntad de nuestro Padre. Y la voluntad de nuestro Padre fueron expresados allá en los mandamientos. Entonces acá dice, si tú me amas, guarda los mandamientos. ¿Vio? Entonces pongamos atención, porque después vamos a llegar a las instrucciones que nuestro Padre empieza a entregar revelación a través del apóstol, a través de los apóstoles, a través de sus apóstoles, vale decir sus mensajeros, sus enviados. Entonces dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, ¿vio? Entonces a Nicodemo le faltó colocarle ahí, porque nuestro Meles tiene que haberle dicho a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver y conocer. Porque aquí dice, en Juan capítulo 15, Juan capítulo 14, el verso 15. Verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, lo que le dijo a Nicodemo, ni le conoce. Pues, ¿vio? Que tiene que verle, tienes que ver. Juan el profeta, ¿qué es lo que vio cuando fue, ¿no es cierto?, ungido? Vio al Espíritu de verdad, al Ruach de nuestro Padre, a su Espíritu Santo, reposando sobre su Hijo amado. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Punto uno, no le puede recibir, no puede venir sobre cualquiera, porque no le ve ni le conoce. Pero a vosotros, a los discípulos que le estaban ahí, dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Quién estaba? Nuestro Melech. La unción de nuestro Melech, su Espíritu Santo, estaba con los discípulos. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vio que estaba la vida y se iba a cumplir, ¿no es cierto?, esta vida en los apóstoles, los discípulos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Se va a producir un sello aquí, un compromiso. Lo que se produjo allá se va a producir. ¿Dónde? A través del sacrificio. Miren, pongan atención. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, persevera en ellos. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vale decir, aquel que obedece, guarda los mandamientos, persevera en ellos, porque los mandamientos son vida, son el compromiso, son el sello, y yo me manifestaré a él, vendré a él, haremos morada en él. Miren, verso 23, el que me ama, mi palabra guardará,
y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Quién? El que me ama, y el que me ama guarda mis mandamientos, porque si guarda mis mandamientos yo estaré con él, habitaré en él. Bueno, dice, el que no me ama, el que no obedece, porque el que no le ama no va a obedecer, pero el que le ama a nuestro Padre va a obedecer por medio de su Hijo. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Vio? O sea, el Espíritu de verdad, ¿qué va a enseñar? La Torá, los mandamientos, las instrucciones, todo. Pero ahora, para participar de esto tan glorioso, aparece, ¿no es cierto?, hablando en el capítulo 15 de Juan, diciendo así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, que no lleva los mandamientos, que no lleva la vida del reino de los cielos, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra, ¿vio? Vos, vosotros estáis limpios por la palabra los lava, ¿vio? Es el agua que os es hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Ah? Nacidos por él, unidos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿vio? En la unión conyugal, la unión con Mashiach ahora, como lo dice el apóstol, cuando está hablando sobre el matrimonio, y lo dice, yo estoy hablando sobre la unión, sobre el hombre, por eso el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, más yo os digo así con Mashiach, serán una sola carne, un matrimonio, porque nuestro padre allá en el monte Sinaí se casó con su pueblo, una unión conyugal, y ahora se está aquí, se va a concretar la unión conyugal en la cena, en las bodas del Cordero. Nosotros somos las doncellas que estamos siendo preparadas para esa boda y somos invitados, pero tenemos que llegar a esa boda porque el que persevera hasta el fin, ese participará. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podía hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego, al infierno. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea que, si obedecéis y permaneces guardando todas las instrucciones y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Si obedecieres mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vio que nuestro Melech obedeció todos los mandamientos, todas las instrucciones. ¿Para qué? Para que se concrete este compromiso, porque Él es el medio. Nuestro Melech, su Hijo amado, es la propiciación y Él es el camino, Él es la verdad. Nuestro Padre lo establece por Él. Este es ¿no es cierto? Y aquí establece, ¿no es cierto?, nuestro Melech hablando. Bueno, ahora nosotros vamos para que podamos entender, conocer y podamos conocer bien, 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 toda la Torá, toda, no un poquito, toda la Torá. Pongamos atención. Dice así, aquí
en Corintios capítulo 2 del versículo 6. Dice así: sin embargo hablamos conocimiento, sabiduría es conocimiento. Hablamos conocimiento, vale decir instrucciones. Hablamos, ¿no es cierto?, un conocimiento del reino de los cielos. No hablamos sobre el conocimiento de las instrucciones de ese árbol antiguo, sino aquí estamos hablando, el apóstol habla, dice que hablamos conocimiento del nuevo conocimiento del reino de los cielos. Dice, sin embargo, hablamos conocimiento entre los que han alcanzado madurez, y conocimiento no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que el conocimiento que viene del reino de los cielos. Más hablamos conocimiento de nuestro Padre en misterio, el conocimiento oculto, la cual nuestro Padre predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado a nuestro Padre, a nuestro Melech. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que nuestro Padre ha preparado para los que le aman. A los que le aman, vio, pongan atención. Porque si tú le amas, guarda los mandamientos. Pero nuestro Padre nos las reveló a nosotros por su Ruaj, porque el Ruaj es el que te enseña, el Ruaj es el que te revela, el Ruaj es el que te instruye y te va a enseñar todos los mandamientos. Pero nuestro Padre nos las reveló a nosotros por el Ruaj, porque el Ruaj todo lo escudriña, aún lo profundo de nuestro Padre. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Todo está escrito. Todo está escrito. Y si nosotros nos vamos ahora aquí, nos devolvemos un poco una carta, aquí en el libro de Romanos, aquí nuestro Melech está por su Ruaj a través del apóstol enseñando. Entonces la pregunta que nosotros o que yo le hago a todos ustedes: ¿por qué ustedes rechazan la ley del espíritu de vida? La ley del espíritu de vida que habla aquí el apóstol, y está mostrando también la ley del pecado y de la muerte, y lo habla en el capítulo 7 en la analogía del matrimonio, porque aquí está hablando sobre una unión matrimonial. Pongan atención. Pongan atención. Miren, ¿acaso ignoráis, hermano, pues hablo con los que conocen la ley? ¿Qué ley? La que fue establecida en el principio, una ley conyugal. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué hizo Eva en el principio? Puso atención al enemigo y adulteró con el enemigo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué hizo? La mujer fue seducida. Y aquí está hablando, miren, pongan atención, en el capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Entre paréntesis, pues hablo con los que conocen las instrucciones. Que las instrucciones dice así: se enseñoreará el hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la instrucción, por el mandamiento, por lo que estableció nuestro Padre. Dice, porque la mujer casada está sujeta por el mandamiento al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley, ¿no es cierto?, del marido, de lo que nuestro Padre estableció en el principio. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. ¿Qué es lo que hizo? Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de lo que establece nuestro Padre. De tal manera que si se uniere a otro marido, no se le llama adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, ¿no es cierto?,
a esa ley. Ahora, ¿a qué ley se está refiriendo? Porque está hablando que el hombre estaba sujeto por causa de ya de Eva a la ley del pecado y de la muerte. Porque el hombre estaba sujeto y se constituyó un acta de los decretos, ¿no es cierto?, que Adán y Eva habían adulterado delante de nuestro Padre. Y por causa de ese adulterio, nuestro Padre se retiró de Adán y Eva y se constituye por medio de Adán y Eva, ¿no es cierto?, la muerte, el adulterio. Porque Adán y Eva, como eran uno, adulteraron delante de nuestro Padre. Entonces vinieron a ser de otra ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado y de la muerte. Pongan atención. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo. ¿A qué ley? Habéis muerto a la ley del pecado y de la muerte. Pongan atención. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a esa ley que entró por Adán y Eva. Mediante, ¿y cómo habéis muerto? Mediante la obra del sacrificio de nuestro Melech. Porque nuestro Melech ahora Él nos viene a rescatar, a liberar, a quitar ese adulterio, a quitar esa ley, ese acta de los decretos que se produjo allá Adán y Eva, para que seáis de otro, sí, pues de otro, ¿de quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con nuestro Padre. Y nuestro Melech es la metodología, es la instrucción, el cómo, para ser librado de este adulterio, para ser librado de esta desobediencia, para ser librado de la ley del pecado y de la muerte. A eso se está refiriendo. ¿Qué se produjo allá? ¿Qué hizo Eva? Si por qué tenía que estar poniéndole atención a ese árbol si tenía a su marido. ¿Y dónde está eso? Aquí al principio. Y nosotros si vamos, si ustedes van a revisar, dice así clarito aquí en el principio. Por eso el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y creó nuestro Padre al hombre a su imagen, e imagen de nuestro Padre lo creó varón y hembra. Y los bendijo nuestro Padre, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad, ¿no es cierto?, las aves. Y nuestro Padre, y aquí dio toda planta y toda bestia y todo, ¿no es cierto? Y vio nuestro Padre que lo que había hecho, ¿no es cierto?, era, ¿no es cierto?, bueno, de manera que fue la batalla del día sexto. Y fueron los acabados los cielos y la tierra y todo el ejército que y acabó nuestro Padre el séptimo día y la obra que hizo y reposó el séptimo día que él hizo. Y bendijo nuestro Padre el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó. ¿No es cierto? Y dice clarito, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estableció la unión entre Adán y Eva. Y se establece, ¿no es cierto?, en el principio la unidad de Adán y Eva. Y por eso, ¿no es cierto?, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué se produjo después? Ya, entonces voy al capítulo 2 del versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, hueso de mi hueso, carne de mi carne.
Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Después que se establece esto, la unidad, ¿no es cierto?, entre Adán y Eva, como esposo y esposa, viene el proceso, ¿no es cierto?, del adulterio. Por eso nuestro Padre establece los mandamientos diciendo, no adulterarás. ¿Por qué? Porque después que de esto en el capítulo 3 aparece, ¿no es cierto?, la serpiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que nuestro padre había hecho, la cual dijo a la mujer, con que nuestro Elohim ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y entonces, ¿qué es lo que es adulterar? Es desobedecer lo que nuestro padre, es violentar el mandamiento. Miren, dice, y no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ¿no es cierto? Dijo nuestro Elohim, no comáis. Y eso nos dijo, porque acá en el verso 17 dice, más del árbol de la ciencia, del conocimiento del mal, del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mandamiento para el hombre. Pero el enemigo vino de la mujer a seducir a la mujer para que adulterara. Y se produce un adulterio. ¿Qué significa adulterio? Poner atención a la seducción. ¿Qué es lo que produjo aquí el enemigo? Miren, el enemigo le dijo, con que Elohim os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Vio? No, le dijo de ese árbol, no de todos los árboles. De todo esto puedes comer, pero de ese. Y el enemigo fue astuto, porque Eva fue creada después de este mandamiento que nuestro Padre le entregó a Adán. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿vio? Así bien clarito. Pero del fruto del árbol del conocimiento, porque aquí era del conocimiento, del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, ni le tocaréis para que no muráis. No, no le pongas atención, y aquí el enemigo distorsionó todo en la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe nuestro Padre que Elohim, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Mentira, aquí pura mentira y engaño y seducción para la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar el conocimiento, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió. Entonces la mujer, ¿qué es lo que hizo? Se contaminó, murió la mujer y contaminó y murió el hombre. Entonces aquí el apóstol en el capítulo 7 de Romanos está hablando sobre el principio de nuestro Padre y de todos los que conocen este principio. ¿Cuál es? Por eso el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Principio allá en el libro de Génesis. Y aquí miren lo que dice el apóstol. Voy a volver a leer. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la Torá, conocen las instrucciones, el mandamiento. Que el mandamiento, ¿no es cierto?, se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Cómo se va a enseñorear? No, el mandamiento es un principio, es una instrucción que se establece entre el hombre y la mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, la unidad perfecta que nuestro Padre establece. Porque la mujer casada está sujeta conforme, ¿no es cierto?, a las instrucciones de nuestro Padre al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de este mandamiento del marido. Sí, así dice las Escrituras. Así lo dice. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. ¿Qué es lo que pasó con Eva?
Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de esa instrucción. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pero si su marido estuviese muerto, pero Adán estaba vivo. Así que vosotros, ahora, también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿A qué ley? Se está refiriendo a la ley del pecado. A esa ley del pecado y la muerte. Mediante el sacrificio de nuestro Melech, Mashiach Yahshua, para que seáis de otro, de quien de nuestro Padre, volver a nuestro Padre, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para nuestro Padre, obediencia. Porque mientras estábamos en la carne, en la ley del pecado y la muerte, gobernado por el príncipe de la potestad del aire, las pasiones pecaminosas que eran por la ley de esa ley del pecado, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de esa ley del pecado y la muerte, de esa desobediencia, de esa transgresión, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Vio? Murimos para esa inmundicia, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Ruach, de una vida nueva, no bajo el régimen, ¿no es cierto?, ¿de qué? Y aquí le pusieron de la letra. No bajo el régimen viejo del acta de los decretos, del acta de la ley del pecado y de la muerte. Pero aquí, vio cómo le pusieron para qué, para que no entendieran. Ahora, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, pues, en ninguna manera, no puede ser pecado. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por el mandamiento, porque tampoco conociera o no conocía la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Y así dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, adulterio. No codiciarás la mujer de tu prójimo, adulterio. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento glorioso de nuestro Padre, produjo en mí, ¿no es cierto?, toda codicia. Claro, porque despertó, le dijo, que tú codicias a otra mujer, le dijo al apóstol. Porque vino el mandamiento, ¿no es cierto?, no codiciarás. ¿Y por qué yo ando codiciando? ¿Vio? Y yo sin el mandamiento vivía, sin la Torá, sin las instrucciones, vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado, ¿no es cierto?, apareció, que está en mí. ¿Quién? Ese personaje, esa ley del pecado y la muerte. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, sí, porque lo declaró que estaba muerto. ¿Por qué? Porque no conocía los mandamientos. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, los mandamientos, la Torá, nuestro Padre, a la verdad es santo. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Y es por eso que habla de la ley, primeramente de los mandamientos, vale decir, ¿no es cierto?, las instrucciones. De manera que la ley y las instrucciones son santas. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. ¿Cuál es el mandamiento? No codiciarás, no matarás, no hurtarás, no harás... no adulterarás. Bendito nuestro Padre. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, que esta ley, esta desobediencia, este adulterio, para mostrarse, ¿no es cierto?, tal como es, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, por medio de lo verdadero. Vale decir, la luz descubrió la muerte, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley, las instrucciones son espirituales, más yo soy carnal, vendido a la desobediencia. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torá, que los mandamientos son buenos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino aquel, la ley del pecado, del pecado y la muerte que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora la verdad, porque el querer el bien, el hacer la verdad está en mí, pero no el hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que este personaje que está en mí, que es la ley del pecado y la muerte. Así que queriendo yo hacer el bien, obedecer, así que yo queriendo obedecer, hallo esta ley del pecado y la muerte, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito, ¿no es cierto?, en la obediencia para con el Padre, pero veo esta ley en mi miembro que se revela contra los mandamientos de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado y la muerte que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este personaje? ¿Quién? Ya. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la vida del reino de los cielos. Porque la ley del espíritu de vida, porque las instrucciones que nuestro Padre expresa a través de su Hijo amado, porque mis palabras son la vida del espíritu, porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado y la muerte. La ley de vida. Entonces todos los que no entienden, ¿vio?, leen en ignorancia, porque no conocen, no se le ha concedido conocimiento, entendimiento y comprensión, porque el que ha nacido de nuevo, el que es un odre nuevo, ha venido el conocimiento, el vino nuevo, las riquezas, las excelencias del conocimiento de Mashiach Yahshua, que nuestro Padre nos concede a través de Mashiach Yahshua, que nuestro Padre nos regala a través, que nos enseña, nos instruye, nos revela su voluntad de lo que pasó en el principio. Por eso los que no entienden, no entienden lo que el apóstol Pablo está hablando en el capítulo 7. Porque si volvemos más atrás al capítulo 6, pongamos atención. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos entonces en la ley que hemos sido libres? Como lo dice aquí en el capítulo 7. Hemos sido libres de ese otro. ¿De aquel? De la desobediencia, para que la gracia abunde. Aquel que es desobediente se le va a ser concedido, ¿no es cierto?, para que pueda avanzar. Al desobediente se le castiga, se le rechaza. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto, ¿vio? Hemos muerto, ¿a quién? Al pecado, a la ley del pecado y la muerte. ¿Cómo viviremos aún en él? Si hemos sido libertados de ese, ¿cómo vamos? No se entiende. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sacrificados, los que hemos ido, ¿no es cierto?, al sacrificio, en Mashiach Yahshua hemos sido sacrificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó a los muertos por la gloria de nuestro Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, resucitados de nuevo. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con nuestro Melech, para que el cuerpo del pecado sea destruido juntamente con la ley del pecado y la muerte, a fin de que no sirvamos más a la ley del pecado y la muerte. Porque el que ha muerto ha sido justificado de la ley del pecado y la muerte. Antes, no. Entonces, la ley del pecado y la muerte son las instrucciones del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. ¿Cuáles son estas instrucciones? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Vio? Primeramente te enseña, te desnuda y te produce seducciones. Por eso que vemos la maldad. Y nuestro Padre habla, le dice a Noé, he decidido eliminar al hombre y la creación. A todos. Porque en el hombre solo está el pensamiento de hacer el mal, ¿vio? El conocimiento de la maldad, el conocimiento de la muerte, de la ley, del pecado de la muerte. Pero había uno, Noé, que fue hallado gracia. ¿Qué es lo que hacía Noé? Obediente, él era obediente. Él guardaba todos los mandamientos y las instrucciones de nuestro Padre porque eran audibles. Y vemos ahí la manifestación gloriosa de la obediencia.
Entonces nuestro Padre establece por medio de su Hijo y trae revelación y entendimiento que lo que se estableció allá en el principio fue la ley del pecado y la muerte, el acta de los decretos que habla el apóstol en Colosenses. Esta acta de los decretos, ley, desobediencia, se establece la desobediencia en el hombre y el hombre solamente busca la desobediencia, hacer el mal, como lo habla ahí en Noé. Siempre hacer el mal. Pero por medio de las instrucciones de la ley de vida, de la ley de vida, de la ley, aleluya, de la ley de vida en Mashiach Yahshua, que nuestro Padre establece por su Hijo una ley gloriosa. ¿Qué es ley? Las instrucciones para hacer el bien. ¿Pero cómo? Las instrucciones para la obediencia. Porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua. Pero hay una ley del pecado y la muerte, que es este espíritu que está aquí identificando el apóstol en Romanos capítulo 7. Veo este personaje, veo este espíritu, veo este inmundo que está en mí, que me lleva. Veo este acta de los decretos que había en mí. Porque el apóstol está enseñando, el apóstol fue liberado y le fue dado, ¿no es cierto?, esta gracia, este conocimiento, esta sabiduría para poder enseñar. Por eso muchos no entienden, y el apóstol lo dice, el apóstol Pedro. Oh, nuestro amado hermano, amado Pablo, que le fue dado revelación, que muchos, ¿no es cierto?, que muchos no entienden y no conocen y se corrompen para su propia perdición. El apóstol Pedro dice que le fue entregada una revelación gloriosa, pero para nosotros ahora también se nos concede mediante su Ruaj. Aquel que el Ruaj mora en nosotros nos concede entendimiento y comprensión de lo que está aquí registrado. El apóstol está enseñando por el Ruaj y entregando revelación. El apóstol Pedro dijo, son difíciles de entender, que algunos indoctos tuercen para su propia perdición. Entonces, se estableció en el principio, por medio de Adán y Eva. Eva aparece, ¿no es cierto?, el adulterio. ¿Por qué? Porque fue seducida por el enemigo. ¿Qué has hecho? Has adulterado. Le puso atención a otro personaje, a ese árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Eva fue seducida y este enemigo le habla a través de la serpiente y a través de la serpiente le dice, mira, mira el árbol es codiciable, mira, tiene buen fruto, mira, mira. ¿Y ella qué hizo? Y que era, ¿no es cierto?, un árbol que nosotros tenemos que poner atención a lo que está escrito. Pongamos atención. Miren, y la mujer nos dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe que nuestro Padre, verso 6, y vio la mujer que era árbol bueno, o sea, lo deseó para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar el conocimiento, y tomó de qué, recibió eso. ¿Qué hizo? Desobedeció y adulteró, porque eso es adulterar. Le puso atención a ese árbol, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, más del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Por eso el adulterio una desobediencia grave. El adulterio es grave, como lo habla, ¿no es cierto?, ahí el escritor, en el libro, ¿no es cierto?, de Salmo y de Proverbio. Entonces Eva
le puso atención a otro, se relacionó con otro. El mandamiento era no lo hagas, las instrucciones. Y aquí el apóstol en el capítulo 7 lo está hablando en la analogía y lo habla en otro, lo habla. Si ustedes ponen atención, vayan a revisar. No les puedo entregar todas las cosas aquí, sino que vayan con diligencia. Porque está hablando en sus cartas también sobre ahí en Corintio. Y dice el apóstol, por eso el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y yo tomo referencia, este texto, dice el apóstol, ahora con nuestro Masías, que somos una carne con él. Y somos ahora de pertenencia de nuestro Padre por medio de nuestro Melech, que somos de otro ahora. Ahora ponemos atención a este beneficio glorioso de nuestro Padre por medio de su Hijo, para que le podamos pertenecer a Él. Pero el apóstol lo está hablando como la analogía del matrimonio. Yo les hablo de esto en esta analogía en relación a Masías, que somos ahora de Él, somos uno con Él. Somos uno con nuestro Padre, por eso lo habla ahí en Juan. En ese tiempo conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo con vosotros, uno, unidos a Él, en una nueva creación, y Él habita en nosotros. Es por eso que cuando Eva le pone atención, vino a habitar el otro en ella y en Adán. Y vino a tomar posesión de la vida de Eva y Adán, en la vida que está en la sangre, en el alma, y le abrió los ojos de la carne. Ya se lo había abierto. Ya se lo había abierto. Pero después se conocieron que estaban desnudos. Le abrió los ojos, ¿para qué? Para desear a ese árbol, a esa ciencia del conocimiento del bien y el mal. Y ambos murieron para con el reino de los cielos. Pero quedaron vivos en la carne para la ley del pecado y de la muerte, para un gobierno pecaminoso, para un gobierno de engaño, de mentira, para vivir en la inmundicia. Es por eso que aquí es bien claro lo que habla capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Pero aquí también en el capítulo 6 del versículo 14 tampoco lo terminaron, lo dejaron claro este versículo. Porque el pecado, porque la ley del pecado, porque este rebelde, esta transgresión, no se enseñoreará de vosotros. Sí, pues no lo va a hacer si estamos en Masías Yahshua. Pues no estáis bajo la ley del pecado y la muerte, sino bajo la gracia del beneficio de nuestro Padre por medio de Masías Yahshua. Tienen que haber puesto bien los traductores y los intérpretes engañadores. Pero al Ruach no lo pueden engañar, a nuestro Padre no. Y los que tienen las Ruach tampoco me van a engañar. Podemos leer bien, podemos distinguir y discernir. Pero los que no tienen las Ruach no pueden distinguir y discernir, sino que razonan en la carne y toman razonamiento y pensamiento en la carne. No, si nosotros ya hemos muerto. Ya han sido crucificados nuestra carne, juntamente con nuestro Melech, y fuimos sepultados ahí en la roca, juntamente con él, y fuimos resucitados juntamente con él, para andar, ¿no es cierto?, ahora para ser de otro. Por eso vino el reino de los cielos, el conocimiento del reino de los cielos, el Ruach sobre nosotros a gobernarnos, y ahora empezamos a conocer las instrucciones del conocimiento de la verdad del reino de los cielos, del conocimiento de la pureza, del resplandor de gloria. Todo nuevo. Por eso dice ahí en Corintios, las cosas viejas pasaron, sí, que en la ley del pecado y la muerte, y aquí son todas hechas nuevas. El conocimiento del bien y el mal se fue y se establece ahora en nosotros por medio del Ruach, el conocimiento de las riquezas del reino de los cielos, de la verdad de nuestro Padre por medio de su Hijo.
Y el Ruach nos gobierna, en santidad nos gobierna, en pureza, nos enseña toda la pureza del reino de los cielos. Entonces, porque la ley del Espíritu de vida, las instrucciones de la Torá, porque las instrucciones de la Torá por medio de Mashiach Yahshua, me ha librado de las instrucciones del conocimiento de la ley del pecado y la muerte. Fuera, fuera la maldad, fuera el engañoso, a través del Espíritu de vida, a través de la ley del Espíritu de vida, a través de las instrucciones de nuestro Padre. Entonces ahora somos enseñados las instrucciones y somos liberados de estas enseñanzas maldadosas del pecado, de la ley del pecado y la muerte. Nuestro Padre les conceda este grande y glorioso beneficio del arrepentimiento para poder que se les conceda el conocimiento de la verdad y sean librados del lazo del enemigo, sean librados de la ley del pecado y la muerte en el cual están cautivos, a voluntad de Él, como lo menciona el apóstol en el capítulo 7. Yo por este era gobernado a voluntad de Él, pero venido la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua y me libró de este. Oh, ¿quién me librará? Oh, miserable de mí, ¿quién me librará de sí? El mensaje glorioso de las buenas nuevas del reino de los cielos, por medio de su amado Hijo, que me concede este grande y glorioso beneficio. Bendito es nuestro Padre en su grande amor y misericordia. La ley gloriosa, la ley del Espíritu de vida. Por eso dijo nuestro Mele, lo que sale de mi boca son palabras de vida eterna, las instrucciones de nuestro Padre, que es la vida. Bendiciones a todos ustedes. Muchas bendiciones de parte de nuestro Padre. Nos estaremos viendo en otra oportunidad.